Pues hola Irache, encantado Hola. de volver a verte después de tantos años. Pues sí, bonito reencuentro aquí. Sí, y habías venido tú ya. Sí, son 3 años los que llevo O sea, viniendo. con las otras dos pelis, ¿no? Vine con la segunda, con L'Ural de Ocha Collans, justo antes del estreno en el Festival Internacional de ¿Y Cine el título en Gijón. castellano cuál sería? Porque no... Tierras Frías. Vale, Sí, bastante fácil, ¿no? sí, sí, Sí. pero en vasco yo no... Bueno, y ahora estás con Tetuán, Sí. que es una película que parte de algo muy íntimo tuyo, ¿no? Que es tu padre, ¿no? Y bueno, Parte de esas, digamos, nebulosas familiares, ¿no? Que yo creo que hay en todas las familias que se precien, ¿no? Esas historias que nos van contando, pero que realmente no sabes si obedecen a la verdad, a la ficción, a, bueno, pues a casi las leyendas familiares, ¿no? sí. Yo empiezo a indagar en torno a la vida de mi padre, ¿Cuándo murió? pues mi padre murió a principios, finales de los 80, pudo ser, finales de los 80. Y él era de... Yo era muy niña, sí. Él se crió en el protectorado de España y Marruecos, en Tetuán. Pasó toda su infancia allí hasta que, bueno, luego estalló la guerra civil, el alzamiento de la guerra civil, y él fue obligado a alistarse en el bando nacional y se escapó. Se escapó de los Pirineos porque no quería ir a la guerra y le hicieron un consejo de La guerra. guerra civil española. Sí. Era muy joven y ya sabes que en aquellos tiempos, pues bueno, tenías 15, 16 años y ya estabas preparado para ser, entre comillas, un hombre, ¿no? Claro, claro. Y se escapó. Uno de los primeros insumisos. Sí, Pudo ser. O desertores, o objetores de conciencia, como quieras llamarlo, ¿no? Pero él, o sea, su vida fue un poco una huida constante o un viaje, o porque... Sí. Su vida, la verdad es que, bueno, fue una persona bastante trashumante, bastante nómada, ¿no? Viajaba mucho después de esa huida, tratar de huir primero por los Pirineos, luego lo intentó por Canarias para poderse ir a América, a hacer las Américas. Acabó en Madrid trabajando como fotógrafo en los cines de su familia, ¿no? Y al final, bueno, pues por cosas de la vida acabó viviendo en el País Vasco, donde murió. Y entonces hay una parte de la película que es mucho material de archivo, ¿no? O sea, películas familiares, Sí. fotos del álbum... Sí, sí. En realidad ese es el detonante, ¿no? Empieza todo con esa pulsión de decir, no quiero a mi padre porque realmente no sé quién fue. Era demasiado niña para acordarme de su historia, ¿no? De todo lo que él representó, ¿no? Y esa es una pulsión para preguntarme quiénes son esas personas migrantes también que nos rodean, de dónde vienen, ¿no? Quiénes somos también nosotros y nosotras mismas, ¿no? Bastante, como decía antes, como la canción de Jorge Drexler, ¿no? Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, ¿no? Y traer un poco a la actualidad todo eso. O sea, que hay un paralelismo entre la historia de tu padre, que emigró a España de alguna manera, ¿no? Aunque de manera muy accidentada, ¿no? Y nuevos emigrantes de hoy en día que filmas en modo documental, ¿no? Y esa negación, ¿no? de que todos tenemos esa sangre mestiza, ¿no? en las venas, ¿no? Es como una Yo no lo niego en absoluto. Sí, pero existe algo así, ¿no? Estos son los de fuera, estos son los de aquí, ¿no? Existen, bueno, pues muchas veces es de lo que se habla, ¿no? Esa pertenencia a un sitio excluyendo al otro, ¿no? Es una tradición también, ¿no? Hombre, es que la afirmación de pertenencia a un sitio es excluyente. Claro, siempre, exactamente. ¿No? Entonces, versa un poco sobre eso, pero El para hablar de... nacionalismo es eso. Eso es, y para hablar de un tema de esas características, nos parecía que había que aportar otra forma de hacerlo, y esa forma de hacerlo va a ser con esa gente joven que tenemos alrededor, pues por ejemplo Mohamed o Irina. Y Tú has cogido dos personajes, sí. Una que trabaja en espectáculo, digamos. ¿Qué va? Es ¿No? su afición. Ah, es su afición. Vale. Irina está graduada en la universidad en grado social, es experta en geriatría y ella hace como deporte, hace pole sport. Se crió en el Danubio,
pero lleva mucho tiempo viviendo en el País Vasco. Claro, yo veía las imágenes estas Claro, y son espectaculares porque sacaba conclusiones precipitadas. a ella le empoderó mucho eso, ¿no? El decir, solamente con mi cuerpo yo sostengo todo, ¿no? Y al final casi sostenerse una identidad como mujer ante, bueno, pues ante una sociedad en la que se tiene que sentir de alguna manera arropada, ¿no? Que es lo que ella está buscando todo el rato. De hecho, es curioso esa negación, porque en su caso hay un conflicto que parte de ella misma, ¿no? Niega esa ciudadanía rumana, va a renunciar, quiere renunciar a la ciudadanía rumana. O sea, reniega de sus orígenes. Es muy curioso y eso tiene que ver con... Y es lo que te interesó de ella, digamos. Me interesó muchísimo ese conflicto con su lugar de origen. ¿Quiere ser española? Sí. ¿Y él? Él es una apátrida. Él nació en el Sáhara, en los campamentos, y de ahí, muy niño, le llevaron a la Isla de la Juventud, en Cuba. Se educa allí, se educa en Cuba, también hace análisis clínicos en la universidad y después viaja por todo el mundo. Y él es un cubaragüi, ¿no? Algo así es como los denominan, ¿no? Son saharauis de alguna manera educados en Cuba, ¿no? Y él... Entonces con esas tres historias haces un cóctel, ¿no? Una más. ¿Ah, una más? Una más que es casi como una especie de fantasma, ¿no? Que los persigue a todos, que es Anne-Marie Schwarzenbach, es una fotógrafa suiza, es verdad. que es maravillosa, ¿no? Y que en algún momento se cruza en los caminos, en las posiciones también de danza o de fotografía, pues con la vida de mi padre o con la de Irina misma, ¿no? Una mujer que también renegaba de los orígenes nazis, de su familia, ¿no? Y de la élite en la que ella se había criado y educado. Entonces son dos historias del pasado con material de archivo y dos historias del presente ya en color y tal. ¿Y cómo está organizado esto? ¿Mezclado? Bueno, es como una especie de, como si fuésemos tejiendo una trenza, ¿no? Con todos esos colores, esos lugares comunes, la danza que les va uniendo, los pensamientos, las vivencias, ¿no? Los descubrimientos, ¿no? Hay en un principio en la que mi voz está algo presente, casi como un personaje más, ¿no? Que va descubriendo cosas, pero muy no diría tímida, pero sí mínima. Y después esa voz se va diluyendo para dar voz a todos los jóvenes del presente, ¿no? Porque tienen unos discursos muy potentes. No hemos podido enseñarlo todo en el Lanza, pero las historias de ambos son absolutamente alucinantes y además es que tienen como mucha fuerza, porque es gente que muy trabajada, que no lo ha tenido nada fácil, ¿no? Y tiene una generosidad al hablar, al compartir, que es como... Bueno, pues es una pulsión vital la que transmiten, que es alucinante. Qué guay. Tiene muy buena pinta. ¿Y cómo te ha ido el Lanza? ¿Crees que te ha ayudado, yo qué sé, a consolidar mentalmente más el proyecto, intercambiar ideas con tus compañeros? Sí, porque la verdad es que ya es la tercera vez que vengo aquí, ¿no? Me siento un pojo como una especie de segunda casa, ya sé que parece una cosa... Un rito de paso casi, ¿no? Sí, y porque la gente aquí comparte, pues he visto esto, ¿por qué no haces esto? O bueno, y eso está muy bien, ¿no? Y ves otras cosas, ves gente que dice, qué trabajado tiene esto, o qué interesante este punto de vista, o esta forma de enfocarlo, y se aprende muchísimo, ¿no? Y es un reto. Tienes que contar, en mi caso tenía que contar, yo que me pierdo en divagaciones, que puedo aburrir, como decimos allí, a las vacas. O sea, resumirlo todo en 3 minutos, te hace también, o sea, es como una especie de... Capacidad de síntesis. Claro, y eso está bien, eso siempre está bien, trabajar... Sí, hay que sintetizar. Sí. Bueno, pues nada, encantado otra vez y buena suerte y hasta la próxima. Gracias.